Moreno y Gutiérrez, asesores profesionales en las áreas legal y contable. Estamos ubicados en la calle séptima 1157, oficina 7, edificio El Café de Buga. Continuando con este tipo de informativos jurídicos que ofrece la oficina Moreno y Gutiérrez, contadores públicos y abogados, para este día traemos el informe de los perjuicios. ¿Qué son los perjuicios? ¿Quién puede reclamar los perjuicios? ¿Qué tipos de perjuicios existen? Y una serie de interrogantes que las personas se hacen cuando tienen una calamidad. Lo primero que tenemos que decir es que los perjuicios es todo agravio, toda censura que se le causa a una persona, bien en su condición de víctima o bien en su condición de familiar o cercano a la víctima o a la persona lesionada. No podemos hablar únicamente de los perjuicios físicos, es decir, cuando te agreden o las lesiones. También hay otros perjuicios que, a pesar de que no generan tratamientos físicos o lesiones físicas, también se catalogan como perjuicios. Por esto se han dividido los perjuicios en materiales e inmateriales, o lo que es lo mismo decir patrimoniales o impatrimoniales, o no patrimoniales o inmateriales. Es decir, los perjuicios materiales son los que generan una reparación de materia directa o una reparación que se puede ver o tangible. Estos perjuicios materiales se clasifican o se subdividen en lucro cesante y el daño emergente. ¿Qué es el lucro cesante? Como su nombre lo indica, es el dinero, lucro, cesante, deja de recibir, es el dinero que se deja de percibir con ocasión de un accidente, de un daño. Entonces, el lucro cesante es esa renta que se deja de percibir como consecuencia directa y como causa efectiva de un daño o un perjuicio. ¿Cómo se puede explicar? Cuando tú te accidentas y no puedes trabajar siempre y cuando trabajes de manera independiente. Cuando tú tienes una lesión y no puedes volver a practicar algún tipo de actividad. Este será el lucro cesante. El daño emergente es el perjuicio que se causa y que hay que repararlo. Me golpearon el carro y lo debo mandar a reparar. Se me robaron la bicicleta, se me robaron el reloj. Estos son el daño emergente, es decir, la reparación que se debe tener. Estos perjuicios materiales, que vuelvo y repito, los conocemos como materiales, patrimoniales, que se subdividen en daño emergente y lucro cesante, necesariamente tienen que ser probados, tienen que ser demostrados. Yo no puedo determinar que me hicieron un perjuicio, pero no tengo cómo demostrarlo, porque no estaríamos hablando de un perjuicio material. Y aquí también hay que llamarle a la reflexión a los televidentes, porque muchas veces se alegan perjuicios de manera exagerada. Eso se generó para que las nuevas disposiciones legales, concretamente el Código General del Proceso o la Ley 1395 del año 2010, indique que cuando se hace una estimación exagerada o desproporcionada de la cuantificación de los perjuicios, la persona no solamente pierde esa posibilidad, sino que a título de sanción, a título de multa, le colocan un porcentaje del 10% sobre ese exceso que se ha generado. ¿Y cuándo se presenta esto? Lo vemos muy cotidianamente. Tú ibas en la bicicleta, tuviste un accidente de tránsito con un vehículo, una moto, te lesionaron y entonces tú allí vas a alegar el lucro cesante y el daño emergente. Vía ejemplo,
dices que la bicicleta vale 3 millones de pesos, pero cuando vamos a mirar la reparación integral de esta bicicleta, seguramente esta bicicleta vale 500 u 800 mil pesos. Hubo un exceso en esta reclamación de más o menos 2 millones de pesos. O al contrario, cuando una persona dice, quedé cesante, no puedo ir a trabajar, ¿y usted en qué trabajaba? Yo me gano 200 mil pesos diarios. Entonces vamos a mirar cómo se reparan este lucro cesante y encontramos que de pronto esa era una persona que estaba afiliada al Sisbén y en ese momento reportó que no tenía ingreso o había pagado la seguridad social con un salario mínimo. Y entonces estamos viendo que hay una desproporción y en alguno de los dos eventos cometió una omisión o una mentira, lo que se llama reticencia, es decir, mintió en uno de los dos lados. Entonces, si mintió en la reclamación de los perjuicios, pues se verá abocado a una sanción. Si mintió en el informe a la Seguridad Social, llámese Sisbén, llámese EPS, llámese como llame, pues allí tendrá que reparar. Muchas personas acuden a la lista de beneficiarios del sistema Sisbén en salud o régimen subsidiado con reportes negativos o reportes faltos de la verdad, pues se están exponiendo a que en cualquier momento sea sancionado. Entonces ya hablamos de lo que son los perjuicios materiales. Ahora vamos a hablar de los perjuicios morales o no patrimoniales o inmateriales o de vida de relación o los perjuicios del dolor. En esto ya hoy, gracias a Dios, la jurisprudencia ha determinado que no se necesitan demostrar. Usted no tiene cómo demostrar el dolor que le causó la muerte de un ser querido. Y hoy la jurisprudencia y afortunadamente este Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, en una sentencia bien importante del 28 de abril del 2014, magistrado ponente Francisco Felipe Borda Caicedo, determinó lo que 6 meses después, en agosto del 2014, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil en Bogotá, dijeran exactamente lo mismo. Alegría que me causa porque el Tribunal de Buga va adelante de esa sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que es el órgano de cierre, el órgano superior. Entonces, aplausos para el Tribunal de Buga, Sala Civil en ponencia del doctor Francisco Felipe Borda Caicedo. ¿Qué dijo estas dos sentencias? Hoy no se necesitan demostrar o probar eficientemente el perjuicio moral o inmaterial o no patrimonial, porque es difícil que se pueda demostrar cuánto dolor le causó a usted la negligencia médica. Es difícil demostrar cuánto afectación le causa a usted la muerte de un ser querido. Es muy difícil demostrar que usted como artista, usted como pintor, no pueda volver a coger el pincel para pintar sus planos por la pérdida de un dedo, la amputación de una mano como consecuencia de un siniestro. Entonces, en esto, lo que se ha hecho hoy también acorde con el Consejo de Estado, se ha sacado una tabla de unificación y ha dicho, cuando se muera un ser querido en cabeza del cónyuge, usted podrá reclamar una suma hasta de 200 salarios mínimos. Ahora, esto se puede ver aumentado cuando aparte del perjuicio se ha generado, se ha hecho una agravación, se ha hecho una situación extremada. Hubo un accidente de tránsito, pero la persona que iba conduciendo este vehículo iba en alto estado de embriaguez, generó y se escapó de los hechos, es decir, hizo una tremenda tragedia. Esos perjuicios inmateriales los tendrá que reparar. O lo que se ha vuelto muy de moda, cuando el mal paseo de la muerte, y es que usted llevó un ser querido a un centro de atención, no lo atendieron, lo llevó a otro, lo llevaron a otro, lo remisionaron y después le dijeron es que no hay cupo en una UCI, no hay cupo, no hay ambulancia, es decir, y fallece la persona. Allí se generan unos perjuicios tanto materiales que ya explicamos, como inmateriales o no patrimoniales,
que son lo que llaman los perjuicios morales o llamaban anteriormente los perjuicios de vida en relación. En todos estos casos se deben reparar perjuicios. Y a términos generales, ¿a quién se repara perjuicios? Se repara perjuicios a todas las personas que tengan una cercanía afectiva con la víctima o quien ha sufrido el daño, e incluso a la misma víctima si tiene vida en ese momento. Pero también la Corte ha ido más allá y dijo, no se necesita el vínculo consanguíneo para demostrar la afectación en un perjuicio que se genera. Igual yo puedo tener una amistad infinita con una persona, pero no tengo ningún tipo de vínculo legal o consanguíneo, pero me puede afectar mucho esa pérdida de ese ser querido o esa situación que se presentó. Es decir, hoy queríamos explicarle que todos los perjuicios de cualquier índole se deben resarcir. Esta teoría no es nueva. El artículo 16 de la Ley 446 del año 1998 determinó que en cualquier tipo de proceso se deberá realizar la reparación integral del daño o el perjuicio. ¿Qué se necesita esencialmente para que haya una reparación? Se necesita que sufra un daño, que ese daño sea directamente proporcional al perjuicio que se causó, es decir, una relación de causa entre el daño y el perjuicio. Debe haber una relación directa, o sea, que la causa del perjuicio sea generada por el daño que se cometió. En esos términos se tendrá que reparar perjuicios. También hay que determinar que en materia de reparación de perjuicios no se puede alegar su propia culpa. ¿Qué es esto de alegar su propia culpa? Pues si yo estoy en alto estado de alicoramiento y me voy, o en estado de ebriedez, es decir, no estoy alicorado, y veo que un amigo va a conducir una moto o va a conducir un vehículo y veo que el conductor de ese vehículo se encuentra altamente alicorado, y yo puede que esté alicorado o puede que no esté, pero asumo el riesgo de subirme a ese vehículo, pues yo estoy siendo partícipe de esa causa y yo no podré después alegar que en ese vehículo que me subí y que hubo un accidente me deben reparar los perjuicios, porque yo no puedo alegar mi propia culpa. ¿Cuál es mi propia culpa? Que yo me subí a un vehículo consciente de que este conductor estaba en estado de embriaguez. Ahora, si estoy caminando por fuera del andén y me atropella un vehículo, no puedo alegar la propia culpa porque yo debería ir transitando por la acera. Pero contrario, si yo voy por un andén y está la tapa de la alcantarilla desprotegida o la tapa del medidor del acueducto de alcantarillado sin la debida protección y allí tengo un perjuicio, me lo deben reparar. O si yo voy por una calle, cualquiera que sea, y no está demarcada la señal de pare, bien de manera aérea o bien de manera pintada en el piso, y yo paso y se genera un accidente, pues no le puedo decir al otro vehículo que me accidentó que me repare. Le debo decir al responsable, a la autoridad que omitió tener esa señal de pare o esa señal de protección, y por lo tanto allí se genera la reparación integral del perjuicio. Esto es un cúmulo de conceptos, es un cúmulo de experiencias, pero hoy solo queríamos darles un vistazo y demostrar que los perjuicios en todos los estados deben de ser reparados de manera integral. ¿Y cómo es de manera integral? Que lo vuelvan a llevar a usted a la posición en que usted se encontraba. Y que si por alguna medida usted no puede llegar a la posición que estaba, esa reparación le generen una armonía de tal forma que la omisión de ese órgano que le faltó o de esa función que le faltó o de esa discapacidad pueda ser compensada con un material económico que le pueda suplir. Por ejemplo, si yo pierdo un órgano de la movilidad inferior, un pie, pues nada me lo podrá reemplazar, absolutamente nada me lo podrá reemplazar,
Pero si me dan una indemnización sustitutiva, yo podré comprarme un vehículo, podré tener una prótesis o podré tener algunos equipamientos que me hagan más llevadera la falta de ese órgano de la locomoción inferior. Esto era lo que queríamos decir. Ya saben que nos pueden consultar todos los viernes en nuestras oficinas ubicadas en la calle séptima 1157, oficina 07, donde cualquiera de los abogados o cualquiera de los contadores daremos toda la información o asesoría u orientación sin ningún costo. Muchas gracias.